Hola, te felicito por estar pendiente de tus clases, pese a las adversidades que puedas tener en casa. Tu esfuerzo siempre valdrá la pena, aunque a veces no se vea de manera inmediata. La clase de esta semana es un repaso de una de las clases que ya viste en los programas de Aprende en Casa, pero también es una clase que podrá servirte para todas tus demás materias. Además, el día de hoy te dejaremos un reto, para que nos demuestres qué tanto aprendiste del tema, pero también para que te demuestres a ti mismo todo ese potencial que tienes por explorar. Cabe señalar que para esta clase podrás apoyarte con tu libro de español. Este tema lo podrás encontrar en el proyecto 1, secuencia 1, y específicamente en la página 28 de tu libro. A partir de ahí podrás consultar información relacionada con este tema, para que puedas resolver también el reto. Así que comencemos. El tema del día de hoy es cómo se desarrolla un tema, y el aprendizaje esperado es compara una variedad de textos sobre un tema. ¿Alguna vez has tenido que realizar una investigación y no sabías por dónde empezar? Creo que a todos nos ha pasado. En este proyecto abordaremos la lectura de comprensión a partir del análisis de varios textos que hablen sobre un mismo tema, pero que sean extraídos de diferentes fuentes, con el objetivo de reforzar tus habilidades, actitudes acerca de la investigación. Así, cuando se te pida que investigues acerca de un tema o simplemente cuando tengas que realizar alguna exposición en una de tus clases, tú sepas bien cómo hacerlo. Incluso esta clase te podrá servir para aplicarla en tu círculo familiar o social, simplemente al hablar de alguno de los temas que sean de tu interés. Para poder llevar a cabo este procedimiento en la investigación, es importante que lo veamos a través de etapas. En esta clase consideraremos 3 etapas importantes al momento de pensar en tu investigación, tomando en cuenta qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. A continuación, te explico. La etapa número 1 es el inicio. ¿Qué haremos? Lo primero que debemos hacer es elegir un tema. ¿Pero cómo lo haremos? Piensa en un tema del que te gustaría saber más. Te daré algunos ejemplos. La libertad como valor y derecho humano fundamental. Igualdad entre hombres y mujeres. Sentimientos e ideas que despiertan las películas y canciones que nos gustan. Cambios producidos por la tecnología en diversas actividades humanas. Acoso escolar, bullying. Calentamiento global y efecto invernadero. Estos son algunos ejemplos y algunas ideas de las cuales pudieran servirte para pensar en un tema. Dentro de esta misma etapa es muy importante elaborar una lista de preguntas para buscar la información. ¿Cómo lo haremos? Pues tengo que pensar en qué aspectos me gustaría investigar del tema. Por ejemplo, qué es, por qué sucede, cómo evitarlo, etc. Otra pregunta que me puedo hacer es ¿por qué quiero saber más acerca del tema que elegí? Si yo no tengo una serie de preguntas elaboradas, no podré realizar mi investigación, porque es necesario que primero yo sepa qué es lo que me interesa conocer para poder abordar mi tema. Ahora entramos a la etapa 2 de este proceso, y esta etapa tiene que ver con analizar. Lo primero que haremos será explorar distintas fuentes sobre el tema para seleccionar las que consideremos que respondan a nuestras preguntas. ¿Pero cómo haré esto? Lo primero que tengo que hacer es pensar en qué medios, de acuerdo al tema que elegí, podrían apoyarme para encontrar información. Por ejemplo, yo puedo buscar en libros, enciclopedias, páginas de internet, videos, revistas, siempre considerando que mi información sea confiable y verídica. Número 2 de esta etapa. Es importante analizar y evaluar la información de los textos que seleccionamos. Yo tengo que elegir varios textos que me puedan ayudar a contestar mis preguntas de investigación. Para eso, debo consultar varias fuentes
que hablen de este mismo tema, del cual yo estoy realizando mi investigación. ¿Cómo lo haré? Pues para llevar a cabo esto, tengo que realizar una lectura de comprensión de la información que encontré. Es decir, yo ya tengo mis fuentes de información y mi información descargada o identificada. Tengo que realizar una lectura que me permita comprender qué diferencias hay entre todos estos textos que hablan del mismo tema, para que yo pueda discernir entre ellos y elegir solamente la información que me sea más importante y que conteste a mis preguntas previas. En el punto número 3 de esta misma etapa, vamos a comparar los contenidos a partir de las definiciones, ejemplos, ilustraciones y recursos gráficos que yo ya tengo. Esto con la finalidad de evaluar la actualidad y calidad de mi información. Pero ¿cómo voy a realizar esto? Puedo utilizar un organizador gráfico o un cuadro que me permita comparar los aspectos de cada texto. Es decir, si todos tienen autor, si es experto en el tema, si tiene fecha de realización, si está bien escrito, etc. Pero para eso, yo necesito hacer un cuadro que tenga todos estos aspectos y que también tenga una columna donde se hable de mi texto número 1, texto 2, texto 3, para que yo pueda palomear o tachar lo que sí tengo y lo que no tengo. La etapa número 3 de este proceso es compartir lo aprendido. Si yo realicé una investigación y no la voy a compartir o no la voy a dar a conocer a nadie, no tiene mucho caso hacerla. Entonces, la etapa número 3, y también muy importante, es dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Es común que en las diferentes materias tengas que realizar lecturas de diversos tipos con la finalidad de profundizar más en alguno de los temas. Por ejemplo, ¿alguna vez has leído artículos, reseñas, ensayos de alguna materia? Por ejemplo, física, formación cívica y ética, historia de México, donde seguramente se te pidió que analizaras información, la conservaras y organizaras esta información recabada de distintas fuentes. Otro dato importante es saber cuáles son las fuentes de información que pueden ser confiables. Por ejemplo, al momento de investigar, yo tengo que tomar en cuenta 2 criterios para poder buscar mi información. Número 1, esta la puedo encontrar a través de medios impresos. Por ejemplo, algún libro, alguna revista, periódico, folleto, enciclopedia, etc. También puedo consultar fuentes digitales. Ejemplo, alguna biblioteca digital, alguna página de una institución o de una dependencia de gobierno, o incluso una escuela que pueda ser nacional o internacional. Cuando yo realice mi investigación, también es necesario tomar en cuenta las características que aparecen en mi liga o link. Por ejemplo, si mi link dice el nombre del tema o el nombre de la página, pero dice .org, .gov o .edu, lo más seguro es que esa información será confiable, porque esas siglas hablan de alguna institución o gobierno. Entonces, al momento de investigar un tema, toma en cuenta todas estas características. Hemos hablado mucho acerca de cómo se realiza una investigación, pero nos falta ver algún ejemplo, porque si lo dejamos solamente en palabras y teorías, lo más seguro es que se te olvide rápidamente. Para eso, vamos a llevar a cabo nuestra propia investigación. Supongamos que yo quiero investigar acerca de algún tema, ya sea porque me lo dejaron en la escuela, ya sea porque simplemente me interesa conocer más acerca de ese tema y lo quiero compartir. Entonces, yo voy a realizar todos los pasos de esta clase para poder llevar a cabo mi tema de investigación. Si recuerdas los pasos,
el número 1 dice que es necesario que elijas el tema. En este caso yo voy a elegir el tema de violencia doméstica. Es un tema que me interesa, del cual yo quiero aprender más. Ya tengo la primera parte de la etapa 1. La segunda parte de la etapa 1 dice que debo pensar en algunas preguntas que me guíen al momento de realizar mi investigación o buscar en las fuentes. Pero ojo, no es necesario que pongas aquí en tu texto todas las etapas que ya vimos. Lo importante es que las tengas en tu mente y las tomes en cuenta para el momento de realizar tu investigación. Entonces, yo ya tengo mis posibles preguntas. Por ejemplo, ¿qué se considera como violencia doméstica? ¿Por qué sucede? ¿En qué tipo de población es más común? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué soluciones puede haber para este problema? Yo ya tengo la etapa número 1, que es el inicio. Ahora, en la etapa número 2, yo voy a pensar en cuáles pueden ser las posibles fuentes que me van a ayudar a recabar esa información. Para este tema, yo tengo pensado consultar en algunos periódicos, en revistas, en páginas de internet y algunos resultados de investigaciones de especialistas que hablen de este tema. O incluso puedo hacer una entrevista a los mismos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo acceder a una fuente de información digital, es decir, buscando en una página de internet. Por ejemplo, yo entro aquí y pongo el tema del que quiero saber. Ahora le pongo en buscar y comienzo a ver todas las opciones que me ofrece internet. Aquí yo puedo ver cuáles de estas ligas o links son confiables. Por ejemplo, esta es una fuente confiable. Puedo ver que esta información responde a algunas de mis preguntas y además es una fuente confiable. Por lo tanto, esta información puede servir para mi investigación. Si recuerdas, dentro de esa misma etapa 2, que es el análisis, yo tengo que tener las fuentes ya recabadas y dar una lectura de comprensión para poder identificar las características que estos temas tienen. Y el punto número 3 de esa misma etapa dice que puedo realizar un cuadro para analizar mi información. Entonces yo realicé este cuadro, considerando algunos aspectos. Puedo poner más aspectos, pero por el momento estos son los que a mí me interesa encontrar en los temas. Ejemplo, que se mencione el nombre del emisor, que el texto tenga una estructura clara y los contenidos estén bien organizados, que se brinde información sobre la actualidad o vigencia del texto, que el texto esté bien escrito y que contenga bibliografía o se haga referencia a las fuentes que este autor consultó. Y aquí yo tengo los distintos textos que busqué. Por ejemplo, el primero puede ser alguna liga de internet, el segundo una revista y el tercero es un periódico del cual yo encontré información. Este texto me va a servir para palomear, este cuadro me va a servir para palomear o tachar lo que sí tiene esa información y lo que no tiene. Si te fijas bien, en este texto estoy poniendo qué características tiene cada uno. ¿Cuál de todos estos, según lo que yo califiqué, crees que es más confiable? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál tiene más palomitas? Bien, entonces, esa información es la que yo voy a tomar en cuenta. O puedo tomar en cuenta varias partes de estos textos. Lo importante es que yo sepa distinguir que mi información es correcta.
Una vez que hayas valorado cuál es la información que te va a servir para tu investigación, es importante que comiences la redacción. Esto de la mejor manera posible y sin errores ortográficos. Y una vez que ya tienes la redacción de tu investigación, viene la etapa número 3, que también es muy importante. Y esta es exponerla o darla a conocer. Puedes hacerlo en alguna de tus clases o puedes hacerlo también en tu casa cuando quieras hablar de algún tema que sea de tu interés o de algún tema que tú consideres que pueda interesarle a tu familia. Y recuerda realizar el reto de esta semana para que puedas demostrar lo que aprendiste de esta clase de español. La maestra de español, Vianey Trinidad, y su servidora, la maestra Rocío Muñoz, esperamos que esta clase haya sido de su agrado y pueda servirles en la escuela y en su vida diaria.